Este es un Saab 9.3 Viggen del 2001 y es la versión de alto rendimiento del Saab 9.3 de principios de los 2000, como el BMW M o Audi R6, pero con un giro sueco peculiar. Hoy voy a revisar el 9.3 Viggen y voy a mostrarte todos sus detalles y características. Muy bien, es hora de los detalles y características del 9.3 Viggen y voy a comenzar con un pequeño repaso. El Saab 9.3 salió para el año 1999 como una actualización del Saab 900, que había salido en una nueva generación en el 94. El 9.3 de esta época se ofrecía con 3 carrocerías distintas. Había un hatchback de 2 puertas, había un hatchback de 4 puertas y luego estaba el convertible. Una gama un poco rara para ofrecer tus vehículos, pero era Saab. Y lo raro era lo que mejor hacían. Saab ofrecía este 9.3 con varias opciones de motor, pero el Viggen era la versión de mayor rendimiento que podías conseguir. Viggen es aparentemente la palabra sueca para rayo, y significaba potencia. En este caso, era un 4 cilindros turbo de 2,3 litros que generaba 230 caballos. Por estándares modernos eso no parece demasiado, pero a finales de los 90 e inicios de los 2000, un motor turbo de alto rendimiento y alta presión como este era bastante inusual. No había demasiados vehículos que usaran turbo, y aún entre coches de rendimiento, sacar tanta potencia de un motor relativamente pequeño era raro. Además, el 9.3 era bastante pequeño, más o menos del tamaño de un BMW Serie 3, que era la competencia. Y esos 230 caballos era una cifra bastante saludable, particularmente cuando considerabas que este coche era de tracción delantera. Y cuando abres el maletero y miras el motor, puedes ver que dice Viggen ahí mismo, como recordatorio de lo especial que es el motor de tu Saab en particular. Vale la pena señalar que los modelos Viggen no solo recibían más potencia, también tenían otras mejoras para ayudar a mejorar el rendimiento en otras áreas. Por ejemplo, un intercooler mejorado para ayudar a mantener las cosas frescas bajo el capó. También tenía un embrague pesado, supongo que para aguantar más salidas rápidas cuando quieres una aceleración loca. Y la suspensión fue actualizada a una suspensión deportiva más firme que le daba al coche un mejor manejo. Saab también puso otros componentes mecánicos reforzados en los modelos Viggen, como juntas homocinéticas y ejes de transmisión mejorados, para asegurarse que este coche tuviera todas las capacidades para manejar su potencia. Más allá del rendimiento, hay otro punto importante del Viggen que hay que conocer, porque para empezar, estos solo se vendieron con transmisión manual. No podías conseguir el Viggen con automática. Eso arruinaría el propósito del rendimiento y aspecto divertido de conducir. También vale la pena mencionar que el Viggen se vendió en las 3 carrocerías del 9.3, el convertible, el hatchback de 2 puertas y el hatchback de 4 puertas. Podías conseguirlos todos, pero curiosamente el convertible fue el más común. Eso es interesante. A pesar de ser el modelo de alto rendimiento, pensarías que el más popular sería tal vez el coupé. El hatchback de 2 puertas no fue el caso y fue el convertible. En cuanto a producción, aparentemente Saab solo fabricó unas 4.600 unidades del 9.3 Viggen desde el 99 hasta que desapareció en el 2002. Y de esos, solo unos 2.900 llegaron a Estados Unidos. Así que este coche es sorprendentemente raro. Y dado el desgaste que han sufrido, accidentes, modificaciones, etc., probablemente no queden tantos 9.3 Viggen. En cuanto a lo que pasó con el nombre Viggen, aparentemente se eliminó cuando salió la segunda generación del Saab 9.3 para el modelo de 2003. Saab decidió empezar a usar el nombre Aero para su versión tope de rendimiento, lo cual estaba en línea con otros modelos Saab del pasado. Ya habían usado Aero antes y volvieron a él, y Viggen murió. Aunque los Saab Turbo de alto rendimiento ciertamente no, hubo muchas versiones Aero más tarde, solo que nunca otro Viggen. Pero en fin, seguimos con las curiosidades y características del Viggen y vamos a empezar por el exterior. ¿Y cómo podías distinguir el Viggen de los modelos estándar del 9.3? Una forma era las llantas más grandes. El Viggen tenía llantas distintivas más grandes en comparación con otros 9.3, y algo que me encanta es que Saab era conocido por sus llantas de 3 radios. Pero ese diseño se puso un poco raro a principios de los 2000. A la gente ya no le gustaba, así que este coche tiene llantas de 3 radios con 3 radios adicionales. Algunos lo llamarían una llanta de 6 radios, pero si lo miras, ves lo que quiero decir. En realidad son 3 y 3, como un guiño a las famosas llantas de 3 radios de Saab.
La otra forma importante de reconocer un Vigen era este sistema en el guardabarros, incluido en el guardabarros delantero en ambos lados. No había emblema trasero delantero en los modelos Vigen para distinguirlos, pero mirabas ese emblema en el guardabarros y si lo veías sabías que estabas viendo el Rayo, con sus 230 caballos. Bromeo, pero recuerdo que de niño, cuando veía un Saab 9-3 de esta generación, buscaba ese emblema y en las raras ocasiones en que los veía, sabía que era el cool. Y todavía hoy miro los 9-3 de esa época para buscar ese emblema. En fin, otras curiosidades interesantes en el exterior del coche es que para empezar tienes limpiaparabrisas para los faros, como puedes ver. No solo limpiaparabrisas del parabrisas, sino que también para los faros, lo cual era algo relativamente común en coches del norte de Europa en los años 80 y 90, incluso en los 2000. Y está incluido aquí también. También quiero mencionar el nombre del modelo 9-3, siempre fue un poco interesante, algo confuso, pero aquí está lo que pasó. En los 70, Saab tenía un coche llamado el 90 y eventualmente sacaron uno llamado el 900 y luego el 9000. Cuando llegó el momento de reemplazar el 9000, iba a ser un 9 con 5 ceros. Así que en lugar de llamarlo 90.000, lo llamaron 95, lo cual tenía sentido y como ya habían creado ese esquema de nombres para un coche, luego llamaron a este el 9-3, porque ahí encajaba en la gama por tamaño. Por supuesto, también tenía sentido porque 900 era un número de 3 dígitos y entonces encajaba con el esquema de nombres. Saab siguió usando esta nomenclatura de 9 algo para muchos otros coches. El 92X era más pequeño que el 93, así que eso tenía sentido. Estaba el Sub 94, el 97, todos con el número después del 9 representando la posición relativa en la gama. Pero así fue como comenzó el 9000 convirtiéndose en el 90.000, que simplemente escribieron como 95. Pero bueno, ahora subamos al interior del Vigen. Y dentro de un Saab es donde realmente empieza lo raro. Abres la puerta y puedes ver en el estribo que dice Saab y también Vigen, como recordatorio del coche de alto rendimiento especial en el que estás entrando. Curiosamente, no hay otros recordatorios dentro del coche, solo esa placa en el estribo que queda cubierta cuando estás conduciendo. Aquí no dice Vigen en ningún otro lugar, pero entras y lo primero que notas, bueno, vas a poner la llave en el encendido y el encendido no está ahí. Eso es porque está montado en el centro. Este era un toque característico de Saab, lo hicieron en todos los vehículos. El switch de encendido montado en la consola central. Y aparentemente la idea era que si el encendido estaba ahí, en caso de accidente, y te deslizabas hacia adelante, tu rodilla no golpeará la llave y te causará daño, lo cual en realidad suena bastante razonable. Y por eso Saab reubicó la llave en el centro. Otros fabricantes tuvieron pensamientos similares e hicieron llaves plegables para ayudar a evitar ese problema y eventualmente incluso airbags de rodilla, pero esto fue lo que hizo Saab. En esta consola central también puedes ver algunos otros detalles interesantes y tienes tus interruptores de ventanas aquí. Los de las ventanas delanteras y justo detrás de ellos los de las ventanas traseras, que en realidad son los mismos interruptores de las ventanas delanteras pero puestos en dirección contraria. Así que es una manera inusual de hacerlo. También en esta zona de interruptores de ventana tienes este botón que baja las 4 ventanas a la vez, laterales, delanteras y traseras, todo de una vez, y lo empujas en la otra dirección y sube todas las ventanas a la vez también, lo cual es una función fantástica. Genial tenerlo en un convertible, y si quieres ir al cielo abierto completo o volver a subirlas rápido, no tienes que hacerlo una por una, lo cual está genial de ver. Por supuesto, en esta área también tienes el control del techo, tu capota eléctrica que en realidad es bastante fácil de operar. Cuando está abajo, solo empujas hacia arriba y entonces el techo se levanta. Tarda un poco porque pasan cosas raras con la tapa trasera y no sé bien qué sucede ahí atrás, pero eventualmente el techo llega a una posición básicamente encima del parabrisas. Y lo único que tienes que hacer manualmente es engancharlo en su lugar, lo cual es bastante sencillo. Y claro, es lo mismo en la otra dirección, solo desengancharlo primero y luego presionar el botón del techo y el coche hace el resto automáticamente, aunque otra vez es un proceso un poco lento que involucra la tapa trasera moviéndose y luego la capota plegándose. No es como en los coches modernos que lo hacen mucho más rápido pero igual funciona y te da toda la experiencia de descapotable. Lo siguiente también en la consola central es que notas la palanca de cambios, por supuesto, como mencioné, una transmisión manual. En este caso, una manual de 5 velocidades. Todos los modelos Vigen tenían manual, no había automáticos. Un detalle interesante de la palanca de cambios es que el coche pitará si abres la puerta del conductor, incluso si la llave
no está en el encendido, lo cual es algo un poco inusual. Básicamente ningún otro coche hará eso a menos que la llave esté dentro, entonces pita. Pero este lo hace en cualquier momento que abras la puerta, a menos que tengas el coche en reversa. Y te va a pitar a menos que lo hagas, porque piensa que lo estás haciendo mal. Al parecer, no había mucha confianza en el freno de mano y no te dejan estacionarlo en primera, tienes que estar en reversa. También interesante aquí en la consola central es que hay un portavasos, pero está completamente atrás, básicamente detrás del respaldo del asiento delantero, y para acceder a él tienes que voltear el apoyabrazos central completamente hacia atrás. Así que básicamente pasa a ser parte del asiento trasero y solo entonces acceso a tu portavasos, y aún así es solo un portavasos. No tienes múltiples, pero bueno, al menos tienes uno. También interesante aquí en la consola central es este interruptor, que está en tierra de nadie, en el medio de la nada, entre la palanca de cambios y el encendido. Ese controla las luces de cúpula, y créelo o no, el control es inusual. El control superior enciende las luces de la cúpula, y puedes ver que es un foco encendido. El control inferior apaga las luces de la cúpula, pero el dibujo sigue mostrando un foco encendido, solo parcialmente. No estoy muy seguro de por qué no muestra un foco apagado, pero así es lo que hicieron, por la razón que fuera. Y hablando de luces en el coche, otra interesante es el Night Panel. Esta es otra función característica de Saab, y puedes ver el botón aquí en la consola central, dice Night Panel, y si lo activas, lo que hace es apagar todas las luces interiores excepto la primera mitad del velocímetro. Y así puedes estar en una experiencia de conducción completamente oscura de noche. No tienes todo el resplandor de las luces interiores iluminándote. Solo ves lo que es tremendamente importante, que es la parte inicial del velocímetro, con el Night Panel activado. Lo apagas y todas las luces vuelven, dándote el mismo resplandor típico de un interior normal como esperarías. Y por cierto, sobre el velocímetro, algo interesante es cómo está mostrado. Puedes ver que casi da toda la vuelta y crea un círculo completo. La mayoría de velocímetros son como medio círculo, empezando abajo y yendo hacia el otro lado, pero aquí casi tienes un velocímetro de 360 grados. Supongo que era para que fuera más fácil ver exactamente a qué velocidad ibas, ya que está más espaciado, pero ciertamente es un poco inusual y peculiar. Lo siguiente es que volvemos a la consola central, donde puedes ver esta pantalla que es como un precursor de los modernos sistemas de infoentretenimiento que te dan todo tipo de información del vehículo. Aquí obtienes lo básico, puedes ver tu autonomía de conducción, tu consumo promedio, velocidad promedio, cuánto tiempo llevas conduciendo. Todo eso está aquí. Puedes cambiar entre distintas pantallas dentro de esta misma pantalla para mostrar lo que quieras ver. De manera inusual, encima de esta pantalla hay una luz enorme que se enciende cuando los cinturones no están abrochados y que dice Fasten Belts. Esto está en el centro superior del tablero, y uno de los puntos principales de todo el interior de ese letrero de Fasten Belts, que te dice que te abroches el cinturón, es bastante raro. También algo inusual en la consola central es la situación de las ventilaciones del clima. Puedes ver una ventilación con forma ovalada, pero hay dos pequeños interruptores para moverla y posicionarla donde quieras. Eso es porque en realidad son dos, una superior y una inferior, solo que están contenidas en una carcasa ovalada. Tienes la misma situación en el lado del conductor, donde en realidad es bastante útil porque puedes apuntar la parte inferior de la ventilación a tus piernas y la superior a tu cabeza o torso, lo cual está bien, dos ventilaciones de clima para el conductor que puedes orientar en dos direcciones distintas. Otro detalle interesante aquí, activar el control de crucero. No se hace con botones en el volante como la mayoría de los coches de esa época, porque este coche tiene controles de audio en el volante, lo cual francamente es más conveniente y probablemente de uso más frecuente. En cambio, activas el control crucero en la palanca de las direccionales, como puedes ver aquí, y hay un pequeño interruptor que puedes mover entre off, cancel y resume. Probablemente el botón en la punta sería para fijar tu velocidad, y esos son tus controles de crucero en la palanca direccionales, sin duda inusuales. Hablando de controles bastante inusuales, en el panel de la puerta tienes solo un control real, y es el botón para abrir el maletero. Presionas eso y el maletero se abre. También tienes el control de tus espejos eléctricos aquí, posicionado justo al lado de los espejos, lo cual es conveniente y normal, pero probablemente estás pensando ¿y dónde están los seguros eléctricos? Y la respuesta es no tienes un botón en especial para eso. Si quieres trabar las puertas automáticamente, trabas una y la otra se traba sola también. En lugar de un botón especial en el centro, lo único que tienes que hacer es trabar una puerta y lo simplificaron así.
En cuanto a los asientos traseros en el 9.3 convertible, este coche viene de una época en la que los asientos traseros en un convertible todavía existían y podían seguir siendo razonablemente grandes. La gente realmente quería llevar personas en los asientos traseros de su convertible y como puedes ver aquí, son de un tamaño decente. Solo hay dos, pero tienen un buen ancho y espacio para las piernas, así que la gente puede sentarse aquí atrás a diferencia de un Lexus LC o un Ferrari California, donde los asientos traseros son básicamente solo una formalidad. Un par de cosas interesantes sobre estos asientos traseros para empezar es que puedes abatirlos. ¿Ves esta pequeña ranura para llave? Puedes meter la llave, girarla y luego plegar los asientos si quieres expandir el espacio de carga con el maletero. También tienes una salida de aire para el clima en los asientos traseros, pero solo una montada justo aquí en el medio. Eso era todo lo que tenían los pasajeros de atrás, pero era mejor que nada. Y algunos podrían argumentar que en un convertible no era tan importante de todos modos, pero la tenías. Ese era el lujo que ofrecía Saab. Y finalmente pasamos al área de carga, el maletero del 9.3 que levantas aquí atrás y en realidad es sorprendentemente espacioso, a pesar de que la capota convertible invada un poco su espacio. Puedes ver dónde está la intrusión de la capota y sí entra bastante, pero no tanto como pensarías. Aún hay una buena cantidad de espacio en el maletero bajo y delante de donde se guarda la capota. También notarás que aquí atrás tienes una luz separada que puedes encender para iluminar el maletero y así buscar lo que quieras. También hay un interruptor para apagarla si decides que no quieres ver lo que hay en el maletero y quieres que esté oscuro y más difícil de encontrar las cosas. Otra comodidad en el interior de la tapa del maletero es que puedes ver esta pieza de plástico con una lengüeta naranja, que es la manija que puedes usar para cerrarla. Solo metes la mano, tiras hacia abajo y se cierra. Y ya puedes salir manejando tu Vigen, lo cual voy a hacer ahora mismo. Muy bien, manejando el 9.3 Vigen. Esto puede sorprender a algunos de vosotros, pero en realidad he querido grabar una reseña en un vídeo de un 9.3 Vigen desde hace tiempo. Creo que es un coche genial y recuerdo que cuando era niño salió pensé que era un coche realmente genial y siempre lo he pensado. Preferiría grabar un coupé azul, que era el hatchback de 2 puertas, pero son tan difíciles de encontrar que en algún momento decidí que iba a dejar de esperar el Vigen perfecto porque ni siquiera estoy seguro de que ya exista. Muchos de estos coches murieron por desgaste y este apareció en Cars and Bees y pensé, voy a hacerlo. Está cerca y quiero ver este motor y este coche raro y peculiar. Y no es el azul, el color más genial, ni es coupé, pero era la carrocería más cool, pero sigue siendo un 9.3 Vigen y aún quiero grabarlo. Así que estoy encantado de hacerlo, incluso aunque es un coche un poco ridículo y no tan valioso. Lo primero que noté al conducir este coche es la acción del embrague y la palanca de cambios, que es bastante buena. Me sorprendió. El embrague es suave y lineal. Y muy fácil de presionar y soltar. No hay ningún punto extraño, no es demasiado duro, se siente genial y la palanca, cuando metes la marcha, encaja con un pequeño clic satisfactorio. No es vaga, no es gomosa, tiene un poco más de juego del que me gustaría ya en marcha, pero sinceramente todo el conjunto de embrague y palanca se siente muy bien como un deportivo. Se siente bien pensado, más allá de un simple «teníamos que hacerlo y lo hicimos». Lo siguiente que noté de inmediato es que hay una cantidad decente de vibración en la carrocería. Probablemente puedes ver la cámara temblando, lo que significa que no hay una gran rigidez estructural manteniendo todo unido. El coupé obviamente la tendría, pero el convertible, al no tener techo, bueno, hasta hace pocos años los convertibles en general tenían problemas de rigidez, y este cae en esa categoría, a pesar de ser básicamente el Saab de alto rendimiento. Así que hablemos de rendimiento. Este tren motriz es razonablemente potente y sorprendentemente suave, lo cual creo que es una característica bastante buena. ¡Oh! Piso el acelerador y se va. ¡Vaya! Eso no era lo que me esperaba. Pensé que sería algo perezoso al arrancar, pero no lo es. Con 250 caballos, no esperaba que fuera tan rápido. Pero lo es y sorprende, no es tan vago como esperaba. Vale, hay un poco de retraso al arrancar en vacas revoluciones y necesitas llegar a ese rango de 2000 a 4000 para despertar, pero cuando llegas, realmente empieza a moverse. Y mucho. Una de las grandes quejas del coche en su época es que tenía problemas de torque, porque había mucha potencia y era tracción delantera, así que se iba hacia un lado. Y sí,
Es totalmente cierto. Si arrancas desde cero y pisas a fondo, se va un poco hacia la derecha. Sorprendentemente, no hay rebote de llantas, pero sí torque steer a la derecha. Así que tienes que vigilar eso si arrancas muy fuerte. Si lo haces desde el rango medio, es más suave y no es tan malo, pero aún así está presente. ¿Cómo has podido ver? Este era el viejo oeste de los coches turbo. En los 80, 90, incluso a principios de los 2000, había muchos coches turbo, pero no era lo común y la gente no esperaba mucho. Si comprabas un turbo era porque querías rendimiento y estabas dispuesto a aguantar rarezas como esta. Y es que aquí las tienes. El interior es bastante bueno y a pesar de que este es un coche de más de 20 años y es un SUV sueco, los materiales han envejecido aceptablemente. Sí, hay plásticos baratos, claro, pero nada realmente suena mal ni se ve mal, nada cruje demasiado, en general bastante decente y se siente como un coche de lujo. Voy a darle gas aquí. Veamos qué pasa. Nada, nada, nada. ¡Explosión! Los viejos tiempos del turbo. Otra época. Sinceramente estoy sorprendido por este coche en general. No es tan malo, es bastante agradable. Se conduce bien, es suave. Creo que los problemas siempre van a ser la falta de soporte, algunas piezas todavía se consiguen, pero eso va a ser un problema a medida que envejezca. Y ya sabes, es un coche grande, potente y de tracción delantera. Y ahí está la cuestión, nunca van a jugar en la liga de los BMW o los Mercedes AMG, pero me parece mejor de lo que me esperaba. Más encantador, divertido con la capota abajo y, claro, no necesitas pisar a fondo para disfrutar un descapotable. Igual es agradable de manejar con una buena transmisión manual, pero cuando le pisas, te recompensa con una cantidad sorprendente de potencia. Este coche no está nada mal. Entiendo por qué fueron deseables en su época y es genial revisarlo y conducirlo. Y así es el Saab 93 Viggen del 2001. La versión de alto rendimiento del Saab 93 es la respuesta de Saab a BMW M. Puede que no sea tan emocionante o impactante como un M, pero sigue siendo muy interesante a su manera sueca. Y podías haberlo comprado, este 93 Viggen, en Cars and Bits. En fin, ahora es momento de darle una puntuación. Y la puntuación es de 43 de 100, lo que coloca el Saab 93 Viggen convertible aquí contra algunos coches más o menos similares. La verdad es que no es una pelea justa, porque el Viggen es menos coche de alto rendimiento que vehículos como el Audi TT, el 350Z, el Pontiac Solstice GXP, y es menos coche de lujo que el SL500 o el Jaguar XK8. En realidad es un convertible de 4 plazas de lujo medio, con algunos añadidos que lo hacen emocionante, más unas cuantas rarezas suecas que aumentan la diversión. Me gusta el coche, se conduce mejor de lo que me esperaba y es un valor decente por el dinero.